Imagina que entras en una habitación llena de gente. No dices una palabra, no haces ningún gesto llamativo, pero en cuestión de segundos, todas las miradas se centran en ti. No porque seas famoso, no porque estés vestido de forma extravagante, sino por algo mucho más poderoso, el dominio absoluto del silencio. Parece imposible, ¿verdad? Nos han enseñado que para captar la atención debemos hablar fuerte, ser carismáticos, usar palabras impactantes. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que no dices? El silencio es una herramienta infravalorada que puede hacerte parecer más inteligente, más influyente y más respetado en cualquier situación. Ya sea en una negociación, en una conversación con amigos o incluso en un enfrentamiento con alguien que intenta provocarte. Pero la mayoría de la gente no sabe usarlo. Al contrario, llenan los espacios vacíos con palabras innecesarias, se justifican sin que nadie se los pida, intentan demostrar su valor hablando más, cuando en realidad lo único que hacen es restarse autoridad. Y aquí es donde empieza la diferencia entre alguien ordinario y alguien verdaderamente influyente. Hay un fenómeno psicológico que los grandes líderes, negociadores y figuras de poder entienden a la perfección: el cerebro humano odia los vacíos de información. Cuando hay un silencio inesperado en una conversación, la mente de la otra persona empieza a trabajar de inmediato para llenar ese vacío. Se generan dudas, inseguridades e incluso un sentido de urgencia por obtener una respuesta. Piensa en la última vez que estuviste en una entrevista de trabajo, en una discusión o en una negociación. Si tu entrevistador o la persona con la que hablabas se quedó en silencio tras tu respuesta, ¿qué sentiste? La mayoría de las personas entran en pánico. Se apresuran a decir algo más, a justificar su respuesta, a tratar de llenar el espacio con palabras. Y ahí es donde pierden poder. Pero la persona que domina el silencio sabe que, al no decir nada, está haciendo que el otro se delate, que revele más información de la necesaria o que ceda sin siquiera darse cuenta. Los negociadores más exitosos aplican esta técnica todo el tiempo. Cuando presentan una oferta, no la justifican. Simplemente la dicen y se quedan en silencio. El otro, sintiendo la presión de la ausencia de palabras, comienza a pensar demasiado, a tratar de adivinar qué está pasando, y en muchos casos, termina aceptando la oferta o cediendo antes de lo necesario. El silencio también es una herramienta de atracción y misterio. Las personas que no sienten la necesidad de explicarse todo el tiempo son percibidas como más seguras de sí mismas. Alguien que siempre está hablando, contando cada detalle de su vida, tratando de impresionar a los demás, proyecta desesperación por validación. En cambio, aquel que sabe cuándo hablar y cuándo callar, genera curiosidad. Y la curiosidad es una de las emociones más poderosas que existen. Cuando dejas que alguien se quede con preguntas sin respuesta, logras que piense en ti incluso cuando no estás presente. Eso es lo que hacen los personajes más carismáticos en la historia. Piensa en las personas que más admiras. ¿Son las que hablan sin parar o las que saben cómo hacer que cada palabra tenga peso? Lo mismo ocurre en las relaciones interpersonales. El silencio bien utilizado puede hacer que alguien se sienta intrigado, que quiera saber más de ti, que se pregunte qué estás pensando. Por eso, las personas que dominan esta habilidad suelen tener más éxito en el amor, en los negocios y en cualquier interacción social. Pero hay un error que debes evitar si quieres que el silencio trabaje a tu favor. No se trata simplemente de quedarte callado porque sí. El silencio solo es poderoso cuando está respaldado por confianza y presencia. Si te quedas callado pero tu lenguaje corporal muestra inseguridad, si desvías la mirada, si pareces incómodo, entonces el silencio jugará en tu contra. Pero si te mantienes firme, si tu postura es relajada, si miras a la otra persona sin titubear, entonces el mensaje que transmites es claro: tú tienes el control. La clave está en aprender a soportar la incomodidad del silencio. Porque sí, al principio puede ser difícil. Nos han condicionado a pensar que el silencio es algo malo, que si nadie habla, algo está mal. Pero una vez que superas esa barrera mental, empiezas a ver el silencio como una herramienta de poder. Piensa en las situaciones en las que podrías aplicarlo en tu vida diaria. La próxima vez que alguien te haga una pregunta difícil, en lugar de responder de inmediato, haz una pausa. Observa cómo la otra persona reacciona. Si estás en una discusión y alguien intenta presionarte para que respondas rápido, en lugar de caer en su juego, simplemente míralo y espera. Si alguien quiere una respuesta de ti y se apresura a llenarla con suposiciones, deja que lo haga. El que tiene paciencia en una conversación, tiene el control. Es así de simple.
Y cuando logras dominar esta habilidad, tu presencia cambia por completo. Las personas comienzan a escucharte más porque saben que cuando hablas es porque realmente tienes algo que decir. Empiezas a proyectar seguridad incluso si no dices una sola palabra. Y lo mejor de todo es que este es un poder que cualquiera puede desarrollar. No necesitas cambiar tu personalidad, no necesitas ser alguien extrovertido, no necesitas ser el más carismático de la sala. Solo necesitas aprender a utilizar el silencio a tu favor. Pero esto es solo el principio. A continuación, veremos cómo aplicar esta técnica en situaciones específicas para obtener mejores resultados en tu vida. Cómo usar el silencio en una negociación para que la otra persona ceda sin darse cuenta. Cómo utilizarlo para generar intriga y atracción en las relaciones. Cómo aplicarlo en tu trabajo o en entrevistas para que te perciban como alguien con autoridad. Y lo más importante, cómo hacer que el silencio hable por ti, sin que tengas que esforzarte por demostrar nada. Porque al final del día, el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que no dices. Continúa viendo, porque lo que viene cambiará tu manera de comunicarte para siempre. Ahora que entiendes el poder del silencio, es momento de llevarlo al siguiente nivel. Porque saber cuándo callar es solo la primera parte. La verdadera maestría está en saber cómo hacer que el silencio trabaje a tu favor en situaciones específicas. Comenzamos con algo que puede cambiar por completo tu manera de negociar. Imagina que estás en una negociación. Puede ser por un salario, por un contrato o incluso por algo tan simple como un descuento al comprar un producto. La mayoría de las personas sienten la necesidad de justificar su oferta. Dicen cosas como, creo que merezco un aumento porque he trabajado duro, o podría pagar este precio, pero tengo otras opciones más baratas. El problema es que cada palabra adicional debilita tu posición. Los mejores negociadores presentan su propuesta y luego hacen algo que aterroriza a la mayoría. Se quedan en silencio. Este simple acto genera incomodidad en la otra persona. Si dijiste algo como, quiero un aumento del 20%, y luego te callas, la otra parte se verá obligada a llenar el vacío. Tal vez intenten negociar contigo, tal vez acepten la oferta de inmediato, pero lo que es seguro es que estarán pensando mucho más de lo que harían si siguieras hablando. Porque cuando hablas demasiado, le das munición a la otra persona. Le das razones para contradecirte, argumentos para rechazar tu propuesta. Pero cuando dejas que el silencio haga el trabajo, obligas a la otra persona a procesar lo que dijiste sin distracciones. Ahora, pasemos a algo que la mayoría de la gente subestima, el silencio en las relaciones personales. Aquí es donde puedes usar esta herramienta para generar atracción y respeto de una manera que casi nadie entiende. Piénsalo así, las personas que más recordamos no son las que siempre estaban disponibles, las que hablaban sin parar, las que nos contaban cada detalle de su vida. Son aquellas que nos dejaron con preguntas, con intriga, con la necesidad de querer saber más. Si siempre respondes de inmediato a los mensajes, si siempre estás disponible, si nunca dejas que el otro se pregunte qué estás haciendo, pierdes el poder del misterio. Pero cuando aplicas el silencio estratégicamente, cambias la dinámica. De repente, las personas empiezan a pensar más en ti, a preguntarse qué estás haciendo, a valorar más tu atención. Y esto no es manipulación. Es entender cómo funciona la mente humana. Cuando algo es fácil de obtener, lo damos por sentado. Cuando algo es escaso, lo valoramos más. El silencio te hace escaso. Te hace más valioso. No significa ignorar a las personas o jugar juegos mentales. Significa entender que no necesitas llenar cada momento con palabras para ser relevante. Ahora, llevemos esto al mundo profesional. ¿Cuántas veces has visto a alguien en una reunión de trabajo hablar solo por hablar? Personas que sienten que deben opinar en todo momento, que no pueden soportar un segundo de silencio porque creen que deben demostrar su valor con palabras. Y luego están esas personas que hablan poco, pero cuando lo hacen, todos escuchan. Porque saben cómo usar el silencio como una herramienta de poder. Si eres de los que sienten que deben hablar todo el tiempo para ser tomados en serio, intenta lo contrario. Escucha más. Habla solo cuando realmente tengas algo importante que decir. Cuando lo hagas, notarás que las personas prestan más atención, porque saben que si rompiste el silencio, es porque vale la pena escuchar. Pero aquí viene la parte más importante de todo esto. El silencio no es solo una herramienta para negociar mejor, para atraer más o para proyectar autoridad. El silencio es la clave para entender lo que realmente está pasando a tu alrededor. Cuando hablas demasiado, no escuchas.
y cuando no escuchas, pierdes oportunidades. La gente revela más de lo que cree cuando hay silencio. Observa cualquier entrevista con un buen periodista. Cuando hacen una pregunta difícil, se quedan callados. Esperan. Y en muchos casos, la persona entrevistada, incómoda con el silencio, empieza a hablar más de la cuenta. Es un truco psicológico simple, pero extremadamente efectivo. Porque en el vacío del silencio, la gente llena los espacios con información que no planeaba dar. Aprender a manejar el silencio no solo te hará ver más seguro, sino que también te permitirá ver más allá de las palabras de los demás. Te permitirá detectar mentiras, inseguridades y verdades ocultas que la mayoría de las personas ignoran. Y lo mejor de todo es que cualquiera puede empezar a aplicarlo desde hoy mismo. No necesitas talento, no necesitas dinero, no necesitas ninguna habilidad especial. Solo necesitas hacer algo que la mayoría no hace. Callar en el momento adecuado. Dejar que el silencio haga su trabajo. Y ver cómo, sin decir una sola palabra, te conviertes en alguien imposible de ignorar. Y ahora dime, ¿alguna vez has usado el silencio a tu favor? ¿O crees que podrías aplicarlo mejor en tu vida? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Si este video te ayudó a ver el silencio de otra manera, no olvides dejar tu like, porque eso me ayuda a seguir creando más contenido como este. Y si quieres aprender más estrategias como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Ahora bien, si te interesa descubrir otro principio psicológico que las personas más exitosas usan a su favor sin que nadie lo note, haz clic en el siguiente video. Te aseguro que cambiará tu forma de ver las cosas.